Bienvenidos al Museo de Arte Moderno. Mucha gente, muchas caras conocidas. Bueno, hoy estamos celebrando ya un poco ¿cómo es? Hay un opening para las exposiciones y hay también un ending, como un cierre, en el caso de Valentina Quintero, de esa hermosa muestra que es Un día en la vida, curada por Raúl Flores, que nos acompaña hoy en este programa público, que voy a describir brevemente. Lo que vamos a hacer es como abrir la caja negra de la estética de Valentina, a través de una cantidad, de una constelación de imágenes, de referencias visuales, de distintos tiempos, estéticas y disciplinas. Pero bueno, quisiera que Raúl presente a Valentina como pintora y también que explique cómo fueron sus decisiones curatoriales para esta exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando por este programa. Vamos a usar la fórmula que aplicamos con Pasolini. Y en estos 5 meses de la exhibición, Valentina en este momento es la artista más joven del museo y las preguntas más frecuentes de los visitantes de la muestra era ¿cómo se formó Valentina? ¿Cuál es la formación de Valentina? Y si bien esa sala, por suerte, el museo hace varios años la dedica a artistas que han desarrollado su obra fuera de la ciudad de Buenos Aires, cosa que me llena de orgullo. Creo que en tu muestra, creo que sobre todo tu edad ha llamado mucho la atención al público. Frente a la pregunta, yo también pensaba que yo, si bien te conozco hace muchos años para tu corta edad, Valentina no es solo una gran pintora, sino una cantante y varias cosas más. Y yo llegué a su obra por La Noche porteña, la conocí primero en La Noche y, y tardamos un tiempo largo en llegar hasta a una visita formal de estudio. Y cuando en mi primera visita me impresionó muchísimo eh, que tuvieras unas referencias tan claras de la historia argentina y de la pintura en particular. Eh, si bien lo veía en tu obra, me llamaba muchísimo la atención y otra vez volvemos a la edad. Trabajo con muchos artistas de tu generación y generalmente eh, en- no son tan cultos como vos. Eh, Así que cuando Fernando propuso hacer este experimento que ya hoy habíamos realizado con Pasolini, nos parecía genial. Así que, bueno, te doy la bienvenida a que nos abras esta caja negra que has planeado con Fernando en estos días. A ver, dale. A ver si está. A ver. Brevemente, digamos que también el primer plan fue que se conociera como vos la conociste cantando, pero finalmente decidimos que no, que había que realzar tu lugar de pintor. Así que ahora sí, Bueno, estás a ok. cargo Ok, estoy a cargo entonces de esta presentación. Me encanta. Primero, muchas gracias a todas las personas que están acá. Y gracias, Raúl, por tus palabras tan hermosas. Bueno, cuando me propusieron hacer esta presentación, de alguna manera lo que apareció como una idea era un ejercicio de armar una suerte de rizoma o de atlas sin tantas jerarquías de lo que aparece como referencias de mi trabajo. Y bueno, empecé por agrupar de alguna forma cuáles son esas referencias. Hay algo que pasa en la muestra que es que implica como 3 categorías por ahí. Puede ser el espacio,
es una, la pose es otra, y después también en esas referencias aparecen los estudios anatómicos. Vos me decís cuando... Bueno, a ver, arranquemos con esto. Esta es una obra mía del año pasado, 2023. 2023, hace 2 años, y formó parte de mi primer muestra individual en Valerie's Factory, y de alguna manera es una de las primeras obras que tiene este trabajo en fondo negro, ¿no? Es una idea que se fue sosteniendo durante todo ese tiempo, desde ese año en adelante, y es en esta obra donde yo diría que empieza a pasar algo que tiene que ver como con una suerte de anatomías imposibles. Y además, justamente en esta obra creo que aparece otro tipo de espacio que era muy diferente a el trabajo que yo venía haciendo. Creo que también es bastante obvia la referencia a Francis Bacon. Creo que acá es donde aparece también como esa idea de ejercicio, de estilo, de alguna forma. En relación también como a lo que veníamos charlando sobre el espacio, quería incluir otra cosa que no fuese solo el lenguaje de las artes visuales, sino también como la moda. Alexander McQueen, un diseñador que seguramente muchos de la sala lo conocen, pero si no, es un diseñador británico ya fallecido que fue muy rupturista durante los años, no sé, fue diseñador de la firma Givenchy durante todos los 90 y después abrió su casa y bueno, fue muy rupturista en muchos, muchos aspectos, siguiendo el legado de otros diseñadores que también van a aparecer por acá como Mugler y Jean-Paul Gaultier. Y en este desfile, este es el final de un desfile que, bueno, desfilaban Kate Moss, todas supermodelos, pero lo loco es que él implementaba como estas figuras que hacían como un injerto entre la historia del arte y la noche de la escena underground británica. Y bueno, acá aparece como esta suerte de Baco, pero a la vez como con una pose un poco grecorromana, no sé, como muy extraña. Y lo que vemos es que ese espacio se rompe y se abre, ¿no? Son 4 paredes de vidrio que las sueltan y explotaron y salieron un montón de polillas y ahí sale esta figura. En algo de... como mientras estaba pensando un poco también como en la historia de cómo dibujo yo, y también un poco haciendo pensamientos, o sea, haciendo un poco de clínica interna sobre cómo son la paleta de colores de esta muestra, Un día en la vida, apareció algo sobre el cómic, charlándolo con distintos artistas, también me pasó. O sea, tuve una conversación con Nicanor Araoz que me dice como esto, si bien tiene que ver, como vos decías, con la historia del arte argentino, aparece algo de cómic. Y bueno, no es casual, yo hacía cómics cuando era chiquita, a los 6, 7 años, y quise poner esta imagen de Jessica Rabbit, que es para mí el dibujo animado que más me fascinó toda mi vida. Y cuando estaba buscando estas imágenes me aparece como justo esta paleta de colores y justo como esta mezcla siniestra del dibujo animado de una femme fatal con algo infantil. Y es ese quiebre que me encanta. Y además los cuadrantes del cómic, como la forma de distribuir la información, cómo aparece un plano picado, contrapicado, como esa cosa del cómic post-fotografía, que también es increíble. Que es narrar en imágenes, además. Exacto, sí, sí, como otra forma de leerlo. Bueno, acá creo que aparece también una obra que me encanta mucho. En esta obra se podía pensar desde el espacio, pero también tenía mucho que ver con la forma en la que yo dibujo los cuerpos. Ernesto Deira, bueno, referente de la nueva figuración.
Y hay algo que me llama mucho la atención, que es como la forma en la que el fondo negro se construye volúmenes en el fondo negro con un color que es una luz. Que eso fue algo que vos, Raúl, tuviste como bastante en cuenta a la hora de escribir el texto de la muestra, que eso me fascinó, como esa metáfora que aparecía sobre dibujar con luz y hacer que aparezca en el dibujo la luz desde el material y no desde la profundidad que se hace con el claroscuro. También en términos como, no sé si del espacio, pero sí de la figura y de cómo se trazan direcciones. Este es un recorte de un video de John Paul Goudet, que era el esposo de Grace Jones, que Grace Jones es esta cantante icónica, andrógina de los 70, 80. Y hay algo que hasta incluso yo, o sea, puedo relacionar con esta idea de la nueva figuración, de la forma en la que en la pintura se trazaban direcciones y composiciones completamente, no sé, no desbalanceadas, digamos. Como, como acá, en este diseñador juega con la cara de ella, a la vez haciendo alusión a cómo se transforma la identidad de Grace Jones y cómo la corporalidad era tan potente y su identidad se ponía tan al frente que ya aparecía como un recurso plástico, ¿no? Claro. Y además pensé que Grace Jones hizo Libertango, ¿no? Y eso como que la atraería hacia la nueva figuración y ese tiempo Sí, de sí, Piazzolla, sí, ¿no? sí, También sí, un poco. sí. Sí, de hecho hay una entrevista de ella que cuenta que era amiga de Astor Piazzolla. Bueno, acá nos fuimos 2 siglos, 3 siglos Acá nos atrás. fuimos unos siglos Sí. antes. Esta es la ilustración de William Blake de La Divina Comedia, como aparece esta idea del eterno retorno. Y creo que tenía mucho que ver en la forma en la que en la muestra de Un día en la vida aparece el conjunto de cuerpos, cómo se van juntando, se van... Y cómo esos cuerpos de alguna manera terminan siendo como una suerte de trama, ¿no? Y, y es una ilustración, además, como quería traer esta suerte de, no solamente es un antecedente, sino como una idea de cómo aparecen otros lenguajes, no solo desde la pintura, sino como para el arte, o sea, como lo que yo observo no es solamente pintura, sino también como no distingo entre la ilustración y entre esa forma del lenguaje plástico. Después este es, bueno, otro gran referente de la nueva figuración, pero que este ya tiene como algo para mí muy pop y muy genial. Y cuando apareció la propuesta de hacer esta muestra, fue la oportunidad también para poder probar la idea de los bloques en la pintura. Por eso una de las obras principales de la muestra tiene que ver con eso. Es un políptico, es el políptico la obra más grande, y era lo que para mí tenía que ver más con la colección de arte moderno, el rompecabezas de Jorge de la Vega, y que a la vez Jorge de la Vega tenía esto como su escenografía, ¿no? Y eso para mí también es como algo importante como performer, como Claro. pensar como esta es la referencia si yo quiero pensar que mi propia obra plástica puede ser esa O sea, escenografía. si vos hicieras una muestra concert, como era lo que hacía De la Vega cuando hacía El Gusanito, harías eso, digamos. Claro, 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 es lo más cercano. Apareció algo, bueno, esta imagen en realidad es así, pero también está buena, como aparece. Este es un mural de Keith Haring de los 80, me imagino. Ujú. Y nosotros, la juventud, me encanta ese título y además lo traje por esta idea del ritmo de los cuerpos y de cómo Kit Haring de alguna manera también plasmaba lo que sucedía en su escena underground y de la noche y de la fiesta en estos monigotes, estos dibujos.
Y por otra parte también como el muralismo fue algo que sentí que se nombraba mucho en mi muestra, en Un día en la vida, como aparecía como una idea sobre el muralismo, como una referencia, y sí, lo es, pero también está esta otra parte. Em, Hay algo también muy interesante que tiene él, son estas tramas que aparecen internamente y que son como un suceso plástico adentro de cada figura, ¿no? Que un poco se independizan de la obra en general. Y eso me parece algo muy, muy genial y que tiene que ver solamente como con esa, no sé, como esa alucinación que uno tiene cuando está pintando. Entonces me parecía como muy hermoso. Sabes que cuando la vi pensé, obviamente sí, la referencia al muralismo aparece ya cuando Raúl empezó a mostrar las imágenes. Y es interesante porque vuelve también, no sé, un pintor como Carpani, que no está siendo muy mirado. Y de pronto los muros fueron abandonados por los pintores y ganados por el street art, que como vos decís, yo tampoco pongo ninguna jerarquía, pero el street art fue totalmente cooptado, de hecho, para la publicidad. Entonces está bueno que el muro vuelva a la pintura de alguna manera, ¿no? La operación contraria. Nada, eso. Sí, sí. Bueno, acá aparecía como esto que quería como hacer más referencia también, lo que estábamos hablando recién, sobre estos bloques y sobre también estas figuras que a veces son un poco más genéricas, ¿no? Como lo que hacía Kit Haring, y esos rellenos de texturas en cuanto a lo plástico. Apareció algo sobre el muralismo y sobre el muralismo también en una noción como latinoamericana, ¿no? A eso, como, y de qué manera se puede como, no sé, hacer que ese muralismo no sea tan, que sea un poco más maricón, ¿no? Como qué es lo que lo hace de esa manera, ¿no? Bueno, Como, igual el de Gutero no, creo que era de closet, pero totalmente, sí. bastante chongo. Pero Gutero. diciendo Carpani, por ejemplo, pensando en Carpani, en el grupo Espartaco, Diego Rivera como super male. Entonces, que me encanta. Sí, 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 sí. Alfas. Sí, 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 sí. Y acá, claro, 500 años para atrás, de nuevo, vamos a estar en ese loop de 2025 a 500 años atrás. Bueno, esta obra la amo y tiene esta ascendencia que, bueno, es algo como que a mí me encanta mucho y que también lo pienso como mi yo puber que flasheaba Michelangelo, Rafael, no sé, como estas figuras eh, tenían como esta emocionalidad. Y cómo puede ser algo bastante más de líneas que se van trazando y van creciendo, creciendo, creciendo. O sea, el pensar en algo que es de un formato más monumental, ¿no? Y cómo tiene que ser ese impacto y esa sensibilidad. Creo que de alguna forma lo que pasaba con esta muestra es que traté mucho de fijarme en palabras muy precisas como la idea de la vitalidad y del ritmo de la vitalidad en lo plástico, para que eso, más allá de lo discursivo político que tiene el backup de las obras de la muestra, cómo eso aparece en la composición, cómo es esa ascendencia, es esa figura suelta que aparece sola y que está con no sé, como con todos estos personajes abajo, bueno, como eso se puede volver a hoy, ¿no? Sí. La segunda fase. Esta es la otra fase, que es el estudio anatómico. Acá van a aparecer muchas cosas que son claramente sobre el estudio anatómico, pero otras que son un poco más torcidas y no tan del Renacimiento. Acá está Alfredo Butero, que es el pintor que me encanta y que además es tipo muy interesante y divertido que sea hacia 100 años atrás clavado.
Como hay algo sobre, sobre eso que es divertido y además lo homoeróticas que son estas figuras. Sí, y es el primer pintor abiertamente gay del país. Y él tiene algo que a mí me encanta mucho, que es que si bien tiene muchas pinturas al óleo, él pintaba mucho con esta técnica de mezclar yeso cocido, también con piedras y eso, un pigmento muy puro, aprendido de la iglesia en Italia. Entonces tenía como esta mezcla de algo súper eclesiástico y una tradición plástica de la iglesia católica aplicada a estas imágenes súper de chongos, muy queer. Y, y bueno, son cuerpos muy abundantes también. Hay algo del gigantismo que empecé a notar que aparece en las figuras que yo hago y que creo que acá es donde me siento también súper referenciada. Cómo aparece esa mezcla también de estas figuras con un perfil que es bastante imposible, que está influenciada por toda la corriente de las vanguardias de esa época. Es un moderno él. Y, y además el color, ¿no? Como ese nivel de saturación que tenía. Y opaco. Ujú. Opaco, sí. Mate, digamos. Sí. Eh, bueno, acá está esta modelo que es del desfile de Thierry Mugler, no me acuerdo qué año, creo que es el 93. Tiene este bustier que es una de las... Yo en los personajes de la muestra decidí vestirlos todos con este tipo de ropa. Y además pensé en cómo aparecen como esta idea de esta monstruosidad, máquina, mujer, Impresionante. que es Lleva muy una lata de cerveza abajo. fantástica. O sea, Tiene una lata de no se cerveza puede en la creer. liga, que la liga es un Esta cinturón. genialidad de accesorios. Sí, sí, sí. Y nada, y es algo que pasa que es súper imposible caminar con eso. No, ¿No? claro. Como que es una cosa increíble y es algo que la vuelve bicho a ella. Ujú. Y esto que tenía él como diseñador, Thierry Mugler, es que hacía todas mujeres voluptuosas, ominosas, gigantescas. Claro. Y si no lo eran las modelos, se encargaba de que fueran las que llevaban estas prendas pesadísimas, ¿no? Bueno, todo eso es lo que llevó a que este programa público se llamara Monumental, ¿no? Claramente, sí. Por Sí, eso está como apareciendo el eje de a poco. claro. No, es impresionante. Bueno, esto es un estudio para un ignuto. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero los historiadores van a poder corregirme, que tengo entendido que ignuto es un sinónimo de desnudo. Estudio para un ignuto es un boceto de Michelangelo para la Capilla Sixtina, si no me equivoco. Y él es uno de los que más está hecho con sanguina o sanguínea. Y es el que me fascina porque tiene como una cosa de sacar los músculos hacia afuera. Como si fuese que la piel no importa tanto, como que la piel es un poco más finita de lo Claro. real. Entonces aparece como algo de los músculos. Y además tiene como una cosa muy loca, que es que a los hombres los dibuja exactamente iguales que a las mujeres. Solo a las mujeres les agrega las lolas Ujú. y queda todo con un nivel de monstruosidad muy genial para el Renacimiento, ¿no? Y después hay algo de esto que son las poses, que es otra de las categorías que atraviesan mi obra, desde la fotografía a la performance, al dibujo, que es como la pose es algo que está en discusión todo el tiempo en el arte y en la historia del arte y cómo puede ser un tema que además está cruzado políticamente y de un montón de formas, ¿no? Eh, y la pose de estos modelos y cómo se marcan estas tensiones em, son muy potentes porque tienen
como una fuerza que puede ser bastante traducible si vos querés hacer un trabajo performativo. Sucedió que durante un par de años estuve estudiando con una maestra de teatro muy fantástica que se llama María Godoy en Mendoza, que usábamos las imágenes de Bernini para llegar a ciertos puntos de la escena, ¿no? El ejercicio consistía en empezar de un modo muy gusanesco en el suelo, en el cual tenías que empezar a reconocer tu columna, tu cuerpo, y de alguna forma llegar a estas imágenes, ¿no? Cómo tu músculo iba conduciendo el movimiento y el movimiento en el espacio para poder llegar a esas tensiones del cuerpo, ¿no? Entonces, estas imágenes, si bien yo el ejercicio que estoy haciendo ahora es volverlas al papel, son estas imágenes las que me componen a mí como performer. Buenísimo. Esta Venus que aparece acá es un estudio para otra pintura posterior de Angers, si está bien pronunciado, y que no sé si sigue la imagen de Nicola. Sabón de Corpse. Ajá. Pero creo que está, me parece que acá, ¿eh? Sí, a ver. No hay problema. Acá. No sé, me parece que es muy loco la similitud de las dos poses. Como hay algo muy, muy similar en cómo están las dos de la misma manera. Y bueno, volvamos a la otra. Ya spoileamos un montón la presentación. No, todo bien. Todo bien. No, bueno, pero eso es parte del... Pero sí. Falta el profesor Burucúa para hablar Claro. de eso, de las relaciones. Sí, no, y aparte está bueno como ir Warburg. como una vista general porque era un poco la idea Habíamos de esto. quedado... Sí, acá ya está bien. Okay. Sí, esto ya es otro cuerpo que es un cuerpo de mujer. Claro, lo que decías. Claro, tal cual. Y en un escorzo y con un nivel de fuerza y de músculo que es como, ok. Coloso, claro. Sí, muy, muy imponente y muy potente. Sí. El éxtasis de Santa Teresa es otra de las obras que yo trabajé durante mucho tiempo como en esta idea del cuerpo y de la pose en movimiento, ¿no? Esta es una de otras imágenes que también solían aparecer. A ver, sigamos. Dale. Bueno, Milo Manara es otra referencia que también en relación al cómic. Este dibujo que es de alguna forma es muy polémico Milo Manara hoy, pero no importa. Más allá de eso, su obra tiene que ver como con el erotismo y con las figuras de las mujeres. Total. De una manera súper erótica. Y que después cuando las ves varias juntas son súper independientes en su deseo. O sea, no hace falta aclararlo a esto, pero sí, como en relación al porno, el porno siempre tiene como un tapujo, o sea, tiene como una forma en la cual se lee desde esta limitación a la mujer, el porno mainstream, digamos. Sí. Y Milo Manara lo que hace es que hace estas mujeres que son contra la sociedad, o sea, están atacando y están sacadas y son amazonas. Son amazonas, o además como que corrompen a su familia, corrompen donde trabajan, corrompen todo. No, pero además, digo, perdón, ¿no? Pero yo soy fan de Milo Manara, pero que es better than real, ¿no? Lo que hace es como que después no querés ver a nadie. Es increíble. Sí, y hay algo acá hace Gulliver, ¿no? Claro, claramente. Gulliver, sí. Claro. Que es súper gigantesca, monumental. Pero hay algo de lo genérico del dibujo, como si hubiese un molde que él repite en todas las figuras femeninas y que las va transformando y modificando. Además, fijémonos ahí el diálogo que hay una señora victoriana que le dice arréstenla. Claro, la reina. Claro. La reina pide que la arresten. Claro. Y esta otra le dice como no, de ninguna manera. Lily Slut. Bueno, no sé si estábamos en los estudios anatómicos todavía. Orlan es una de mis artistas favoritas. También
este tipo de piezas hoy podrían ser leídas como apropiación cultural y probablemente lo sean, pero más allá de eso, ella lo que hacía era una modificación de su cara y su Sí. cuerpo en relación a una investigación que hizo en varios continentes. Vino acá, estuvo más en Centroamérica y después en África y modificó su cuerpo, pero ya de una manera en edición de foto. Ya Ya no no se eran hacía, claro. solamente las cantidades Sí. de cirugías que se hace todo el tiempo, sino que también tenía Photoshop. Y estas son máscaras además añadidas a la foto de su rostro que está modificado. Esta idea también, o sea, esta obra a mí particularmente me fascina porque es esta triple identidad, esta triple cara que aparece, Total. como si fuese un ser mitológico humano contemporáneo y que puede ser pensado como un descubrimiento arqueológico, ¿no? Sí, también hace un puente con Grace Jones, ¿no? De algún modo, Sí, acá se sí, acerca un sí, por poquito. el tipo de fotografía también, Claro, como si fuese casi una editorial. sí. Volviendo a la ilustración, Tom of Finland, icono también del lo homoerótico, gay, fantástico, él tenía esta cosa de como un dibujante genera una identidad también, más allá de lo que está sucediendo. Él tiene todos sus cuerpos y sus personajes tienen una mandíbula similar, un Claro. cuerpo similar, una base. Como lo que decía de Milo Manara. Claro, ¿No? como Claro. esta idea de un estilo de la ilustración. Claro. Y esos cuerpos se componen desde esos volúmenes exacerbadísimos del cuerpo hipermasculino. Eh, Pero el estudio era sobre el ejército. claro, sí, 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 sí. Sí, el ejército, la marina. Son imágenes de los 70, si no me equivoco. Y tenía que ver con todas estas grupalidades, subculturas Claro. de la gente Claro. del cuero. Claro. En New York, en Chicago, toda esa cultura gay. Sí, sí. Y acá está esta obra que es esta obra mía, que es parte de la muestra de ahora, que de alguna manera es la que siento que está más cercana a esta composición del cómic y a cómo esto también es una obra está debajo de otra que tiene los mismos personajes sucediéndole cosas distintas. Entonces, de alguna forma creo que aparecía esta idea de estos personajes que ya empiezan a tomar una vida propia a través de las obras. Ok. Como lo que decías de Haring también, Claro, ¿no? claro, cómo aparecen también estos recursos plásticos de las tramas, no sé, no solamente las tramas, sino también otro tipo de rellenos y esa síntesis que tiene el cómic con el dibujo, con materiales que son típicos más de las fine arts. Esta es la última categoría, que es pose. Em, En el trabajo, o sea, en la idea de la pose, bueno, como contaba recién, es algo que tiene que ver como con algo transversal a mi trabajo desde hace bastante tiempo y también es una fijación personal con las obras de artistas que me gustan, como me atraen mucho obras que tienen que ver con esto. Esta es una serie de fotografías de Cindy Sherman, Centerfolds, sí, de los 80. Que eran como siempre me llamó mucho la atención esa imagen que no se sabe cuál es el tiempo que tiene. Como hay algo de esa idea de una mujer como muy casi monstruosa, pero a la vez no es solo monstruosa, sino también tiene como una idea de algo que no está, no sé, como está fuera de la civilización casi. Y como si perteneciera a otra etapa de la historia que no estamos viviendo. Em,
Y cómo ella modifica su cuerpo para la fotografía también, cómo ella arma esos personajes y acude a esta idea como cuasi teatral, ¿no? Del ser artista para modificarse al máximo en la fotografía. Em, a ver, sigamos. Después. Yo terminé un tríptico acá. Me encanta, está re bien. Sí, está perfecto, sí. Bueno, Leigh Bowery, al igual que Alexander McQueen, son personas del underground británico, ¿no? Y en estas fotos, Leigh Bowery lo que hacía era como modificar su cuerpo a un level muy fantástico a través de estas, esta, nada, estas, no sé, protuberancias de los trajes que usaba, pero además creo que llegaba como a un nivel de marcar la pose en algo muy simple, ¿no? Como si fuese casi geométrico, y no solo geométrico, sino como con dinámicas muy, muy básicas, ¿no? Como líneas y tensiones, y además sacando su cara todo el tiempo, ¿no? Como en algo de sacar su identidad, que era muy genial. Em, es alguien a quien yo observo mucho a la hora de dibujar a los modelos de mis obras. Y también era performer y cantaba. Era performer, sí, hacía shows en boliches en todos lados, o sea, era además como ese cruce de hasta arquitectura, diseño de moda, como una cosa de la invención del traje y del objeto que tenía puesto, que era ya otro tipo de cosa, o sea, era como una pieza en sí misma. Ujú. Eh, en cuanto a la pose y en cuanto al bustier, porque esta foto donde está Madonna, ella está vistiéndose con este bustier realizada por Jean-Paul Gaultier y la foto es de Mondino. Bueno, ella tiene esta super pose que es como algo de lo sacado de sí misma, que es una imagen que me encanta, y además el bustier es algo que aparece mucho en mis obras porque me encanta, como por los círculos que tiene y por algo de la geometría. eh, y como si fuese algo del centro de poder, ¿no? Como el bustier es como un centro de poder. Ahora estábamos en la pose y esta es una pintura mía del año pasado que es una referencia a otra obra de Alfredo Butero que se llama Mujeres Descansando. Y la idea era hacer este ejercicio de estilo. O sea, esta obra tiene una suerte, como le llamo, que es un ejercicio de estilo, que es como aplicarle lo que yo pienso, lo que yo estoy experimentando a nivel plástico, a las poses de las modelos de su pintura. Entonces, la pintura original no tiene estas protuberancias y este volumen en el cuerpo. Y además sirve como para pensar como la referencia de trabajar con el fondo de este color oscuro y como empiezan a aparecer otros volúmenes. Si bien también es una pintura acrílica, no es papel sobre, o sea, óleo sobre papel o tiza como las de la muestra de acá, está pasando lo mismo de cómo esa oscuridad puede ser el fondo de algo como más luminoso. En uno de los personajes se ve lo que tenía Madonna en la foto anterior, ¿no? Ujú. Sí, como también es esa síntesis del pop. Claro. El pop tiene como algo de un código bastante universal, creo. Bueno, acá volvemos a Nicola, Samundu Corpse, que es esta obra fantástica donde ella, a partir de una liposucción, compone sí, sí, del doctor Esteban Tedesco, que genera un jabón con lo que queda de esa grasa y después graba además una publicidad que dice esta frase que es tómate un baño conmigo. Y además de eso tiene como este traje fantástico de esta suerte, de este cuero látex con el que ella hace sus obras, hacía sus obras. Y bueno, divina.
en esto de la modificación corporal también, ¿no? Como, exacto, como es la que, como quien traza ese parentesco en algo contemporáneo, ¿no? Como en algo que están en la misma época haciendo ese mismo ejercicio. Distinta la operación sobre el cuerpo, pero... Sí. Sí, pero también está algo, es algo completamente situado. Hay una frase de Juana Molina que ella habla de cuando vuelve a la Argentina después de un montón de años, que no sé, como en los, no sé cuándo vuelve, tipo 80, ponele, chiquita vuelve, y dice como, no puedo creer lo traumadas que están las argentinas con ser gordas. Y como la liposucción y como la cirugía plástica, sobre todo la liposucción es algo que acá en el país tiene como un trauma histórico, sobre todo en esa década, 2000, 90. Hay toda una serie de Bernie, se llama La obsesión de la belleza, que es basada en una clínica que ya en los 70 vendía como unas máquinas para Claro, eso. sí, Combate a la grasa. exacto. Así, O sea, están los genes. exactamente. Es una genética, sí. Bueno, en estos dos dibujos, que está muy bien que los pusiste juntos, pertenecen a la misma serie que se llama Pose. Son dibujos chiquititos míos, hechos con lápiz y con tiza. También muy basados en una mezcla de Egon Schiele con Leigh Bowery, en esta idea de como algo súper, no sé, de lo deforme, no sé, del terreno de lo deforme y el terreno de también lo deforme desde Egon Schiele, como esos cuerpos huesudos y que se tuercen de una forma, ¿no? Aportando también a esta idea de las anatomías que son imposibles. Después, esta es una obra que yo realicé, es una performance llamada Templo, que fue curada por Alberto Pasolini, también en Valerie Factory. Esta fue mi primera muestra en Buenos Aires. Y en esta obra lo que estoy haciendo es replicar la pose del hermafrodito durmiente, que es esta obra realizada por Bernini y que después, curiosamente, el calco es solicitado por Velázquez, si no me equivoco, para la fundación del Museo del Prado. Y hacen un calco en bronce. Entonces, de alguna manera, el hermafrodito durmiente, que es esta figura femenina, o sea, es una chica con senos, pero que tiene pito, es esta primer figura trans, si se quiere, leída en los términos de hoy, que después no sabremos cuáles serán esos términos, esos son los que tenemos ahora. Em, Resulta ser una figura que es un símbolo político y fundacional del arte en una institución, ¿no? Como Madrid, el Museo del Prado de Madrid. Y más allá de eso, que fue como un dato que me enteré por el texto de Alberto Pasolini en mi muestra, que no lo sabía a la hora de hacer la obra, no soy tan inteligente, sino que solamente me estaba hablando sobre replicar la pose y cómo nada, como ese camastro no era de mármol, era de MDF, y cómo ese MDF también alteraba mi cuerpo, y esa performance duró 3, 4 horas, 5 horas. 5 horas. Eh, en un verano muy intenso de Buenos Aires. Y bueno, esa resistencia, yo me quedaba dormida también en algunos momentos, estaba buenísimo eso. Pero además de lo que pasaba con la performance, yo estaba enfrentada a un cuadrado dorado, que el dorado significa este material trascendental, basándome en la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura prerrománica, que es esta arquitectura de la transición de lo romano a lo cristiano, y como, por ejemplo, una cúpula como la cúpula de Santa Sofía de Estambul, que era una cúpula dorada que simbolizaba como, bueno, a este emperador se le muere su hija y hace esa cúpula dorada que es lo que la acerca a él de la tierra al cielo para estar cerca de su hija. Y como ese material, el oro, después está haciendo algo que es una tela estampada en oro. Y a la vez,
cumplía esa función de lo eclesiástico, lo milagroso, lo sagrado, y reflejaba la luz en mi cuerpo, como si fuese, no sé, algo casi sagrado. ¿Cuántas personas podían acercar, No, se podían acercar varias para lo chiquita que era la galería. No era tan chiquita, era un espacio 4 por 10 aproximadamente. Y unas paredes muy altas, de unos 4, 3 metros, 4 como mucho, en las cuales tendían este cuadrado y unas cortinas de arpillera en todo el espacio. Sí, se construía esa nave como capilla en esa escala. Sí. Y circulaba mucha gente. Sí, sí, pero pasaba algo muy loco, que es que costaba que la gente no se me acercaba a mí. Era como una muerta, no sé, como alguien que no querían que... El hecho de la capilla, o sea, Claro, eso sí. hacía que vos como te contemplaras de un lugar como más de qué está pasando acá, a que el cuerpo invitara a que se te acercaran como... Sí, a había como tocarte. la contemplación de iglesia y de capilla que se armaba. Sí, lo contemplativo y cómo aparece un cuerpo en esa idea sagrada. Claro, y esa cosa sagrada, no sé. Habían fotos que la gente no me conocía y creían que era una escultura. Y fue de día, además, todo esto. Eso fue de día, sí. Sí, luces de día. A la noche ya terminaba la performance. Bueno, y esta no sé si será una de las últimas. Este es un boceto de la obra de Tom of Finland, que es este historietista gay de la cultura del cuero, que vimos estos 3 chongos que estaban ahí. Y después esto es un boceto de una de las viñetas donde están 2 chicos teniendo sexo. Pero además era muy genial ver cómo aparecen estas botas, no dejan de estar vestidos y no dejan de tener como esas nociones de movimiento. Y creo que formalmente las vi muy cercanas a algo que está en mi obra, ¿no? Como esta idea de este cómic y cómo querés trazar ese movimiento y que aparezca en el dibujo, pero después aparece algo más plástico. Pero a la hora de observar estas líneas se marcan, sé que hay intensidades, es interesante cómo en el dibujo hay algo de un trazo más potente que el otro, porque está insinuando algo que en otra parte no es tan interesante, o cómo aparece un movimiento medio fantasmal allá arriba. Bueno, es un poco eso. Cómo se dibuja el movimiento también. Yo quiero, bueno, agradecerte mucho a vos, Fer, y agradecerte mucho a vos, Raúl, por este trabajo increíble que has hecho por muchas artistas que no somos de Buenos Aires durante todos estos años maravillosos, por ser nuestra hada madrina federal. Y bueno, y gracias a quienes han estado acá por escucharnos. Gracias.